Bueno, lo que vamos a hacer para entrar al blog es escribir la dirección y vamos a escribir pipizuelacrochet.blogspot.com. Le damos al enter y nos aparece el blog. Acá van a poder ver las distintas cosas que pueden ir viendo, las que pueden ir interesándose. Acá siempre les va a salir la última entrada que he publicado, en este caso el patrón gratuito de la muñeca Annie y su osito. Van a ver que la entrada tiene una pequeña introducción y tienen que apretar siempre aquí donde dice leer más. Lo mismo va a pasar cuando pasen a la otra, por ejemplo, esta. Van a tener acá un pequeño resumen y leer más. Siempre recuerden en apretar leer más. Vamos a apretar en leer más. Y aquí les va a salir el patrón gratuito. Siempre los derechos de autor, chicas, recuerden que si bien los patrones son gratuitos, no se puede compartir en las redes sociales. Para eso pueden compartir el link de mi blog o redirigirlas al Instagram o a Facebook. Pero tratemos de no compartir en otras redes porque afectan mis derechos de autor. Aquí van a tener los materiales, aquí las abreviaciones que vamos a necesitar para lo que es el patrón y luego comenzamos, ¿ven? En algunos casos yo les voy a poner algunos enlaces a videos de YouTube para que le puedan ayudar en cuanto a lo que tiene que ver con la colocación del cabello o a cualquier otra ayuda que yo les quiera brindar desde mi canal de YouTube. Y ahí tendrían el patrón. Si ustedes quieren buscar algo en específico, pueden apretar aquí donde dice buscar en este blog y pueden, por ejemplo, poner amigurumis y le dan a buscar y le van a aparecer todas los posts, las entradas que contengan la palabra amigurumis. Tenemos aquel pulpito que hice hace un tiempo con el video tutorial en YouTube. En este lado van a tener también cuáles han sido las entradas más vistas. Pueden acceder rápido aquí, por ejemplo, para ver cómo se hacen estos rulitos, que también tiene el video en YouTube. Acá tienen el archivo por fecha, por años y por meses, y al costado tienen los números que les indican cuántas entradas se publicó en cada mes. Si quieren recibir las últimas novedades apenas publiquen el blog, pueden poner aquí su dirección de email y poner agregar, submit, subir y se van a quedar agendados. Cada vez que yo suba una entrada les va a llegar un mail. Aquí tienen las redes sociales que yo utilizo: Facebook, YouTube, Instagram, correo. Faltan otras que les voy a ir agregando con el tiempo. Pueden acceder, si ponen Facebook se les va a abrir, en este caso, mi Facebook para consultar también la página. De este lado pueden ver mi perfil, pueden apretar aquí ver todo mi perfil, en donde hago un pequeño resumen de quién soy yo, de quién es la dueña de Pipizuelacrochet. Aquí en el lado izquierdo van a tener las mismas opciones de aquí arriba y después van a ir apareciendo otras. Así tenemos curso básico de crochet, que es el que tengo en YouTube, aquí también está. Tutoriales en YouTube, son todos los tutoriales que voy haciendo y subiendo. Los patrones y la versión en inglés. Acá también tienen un poco de lo que es mi historia, derecho de propiedad intelectual. Con respecto a la parte de inglés, si ustedes quieren el patrón en vez de en español en inglés, pueden apretar aquí English, o también pueden anotar una dirección que es parecida a la de recién, que es Pipizuelacrochet English Version .blogspot.com y se les va a abrir la versión en inglés. Esto no tiene todo lo que tiene la versión en español, sino que me voy a enfocar a tener todos los patrones. Aquí tienen algunos patrones traducidos al inglés. Aquí pueden ver por etiquetas, si quieren buscar algo de corazones, si quieren buscar algo de ganchillo, les va a ir apareciendo. Acá les va a ir apareciendo las últimas entradas que he subido, las redes sociales. Esta es la versión en inglés, que pueden escribir esta dirección o directamente apretar aquí, también se les va a abrir.
Y bueno, esta es la novedad que tenía. Tenemos blog. Acá voy a ir subiendo todos los patrones en español y en inglés con las instrucciones. Sigue estando mi red de Ravelry también pueden acceder por ahí, por Instagram, por YouTube, por Facebook, pero quise agrupar entonces todos los patrones a través de este blog. Espero que les haya gustado esta novedad. Visiten el blog, voy a ir subiendo siempre notas o algunas otras cositas que no voy a ir subiendo en las otras redes. Y bueno, nos vemos en la próxima y a partir de hoy comienzo a subir todos los patrones aquí. Ya no van a estar más en Instagram y en Facebook los patrones escritos, sino que lo van a poder encontrar aquí, como he subido recién el del patrón gratuito de Annie y su osito. Aquí tienen otros que fui publicando hace mucho tiempo cuando la página era Sweet Dreams Crochet, que se transformó en Pipisola Crochet. Estas son todas las novedades y los espero para el próximo patrón. Chao, chao.